Hola a todos. En esta ocasión vamos a ver cómo encontrar la ecuación de la recta utilizando la forma simétrica. ¿En qué consiste la forma simétrica o qué necesito saber para poder utilizarla? Lo único que necesitamos saber es la ordenada en el origen y la abscisa en el origen. Como ya se había visto anteriormente, la ordenada en el origen es la ordenada del punto de intersección de la recta con el eje de las y. Y entonces ahora la abscisa en el origen es la abscisa del punto de intersección de la recta con el eje de las x. Pues bien, como habíamos mencionado en el tema anterior, si yo tengo una recta en el plano cartesiano y la prolongo, esa recta va a cruzar o a intersectar tanto el eje de las x como el eje de las y. Entonces, si yo tengo esa línea recta, siempre y cuando no sea paralela a quién, al eje de las y. Entonces ya habíamos mencionado anteriormente que este punto que intersecta al eje de las y sería el punto 0, B. ¿Por qué? 0, y como está en un momento dado no conozco esta distancia, puede ser cualquiera, la vamos a representar con la letra B, que sería la ordenada en el origen. Recuerden que la definición de ordenada en el origen me dice que es la ordenada del punto de intersección de la recta con el eje de las y sería 0, B. Entonces lo mismo va a pasar con este caso cuando intersecta el eje de las x. Yo voy a tener un punto aquí. Como no sé la distancia, la vamos a representar las abscisas con la letra A. Entonces, este punto de intersección con el eje de las x se quedaría representado como A, ¿qué? 0. Donde que B es la ordenada en el origen y A es la abscisa en el origen. Ahora bien, para poder encontrar la ecuación de la recta, conociendo la abscisa y la ordenada en el origen, la podemos obtener con la siguiente fórmula, que nos dice que va a ser xa más y sobre b, y eso va a ser igual a ¿quién? A 1. Esta fórmula es la que nosotros vamos a emplear para encontrar la ecuación de la recta, siempre y cuando conozcamos la abscisa en el origen y la ordenada en el origen. Recuerden, la abscisa en el origen la vamos a representar con la letra A y la ordenada en el origen con la letra B. Veamos algunos ejemplos. El problema nos dice, encuentra la ecuación de la recta cuya ordenada en el origen es 3 y su abscisa en el origen es 5. Entonces, si nosotros vemos la ordenada en el origen, la vamos a representar con la letra ¿qué? B. ¿Que cuánto vale? 3. Y la abscisa en el origen la representamos con la letra A, que en este caso va a valer 5. De acuerdo a la fórmula que habíamos visto, nos dice que para encontrar esa ecuación de la recta, nos dice que es xa más y sobre b es igual a 1. Sustituimos los valores de a y b en la fórmula. Me quedaría x sobre a, que vale 5, más y sobre b, que vale 3, y eso es igual a 1. Pues bien, vamos a hacer esta suma de fracciones para encontrar ya nuestra ecuación e igualarla a 0. Acuérdense que toda ecuación de la recta debemos de igualarla a 0. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Voy a multiplicar los denominadores. 5 por 3, 15. Entonces, para hacerlo más fácil, toda la ecuación la voy a multiplicar por ¿cuánto? Por 15. Multiplico los dos denominadores, 5 por 3, 15, y vamos a multiplicar todo por 15 y vamos a hacer 15 por 1, 15, entre 5 a 3 y dejamos 3x. Dejamos el signo de más. 15 por 1, 15, entre 3 a 5. 5y. Eso es igual a 1 por 15, 15. Ya tenemos nuestra ecuación, que es lo único que nos hace falta, igualarla a 0. Entonces simplemente ahora este 15 lo vamos a pasar del lado izquierdo, en este caso con su signo contrario. Entonces nos va a quedar 3x más 5y menos 15 igual a ¿qué? A 0. Y hemos encontrado la ecuación de la recta cuya ordenada en el origen es 3 y su abscisa en el origen es igual a 5. ¿Cuánto nos quedó? 3x más 5y menos 15 igual a 0. Veamos el siguiente ejemplo. Encuentra la ecuación de la recta cuya ordenada en el origen es igual a 4 quintos y su abscisa en el origen es igual a 3 quintos. Entonces, vamos a ver.
Abscisa en el origen lo representamos con la letra A. ¿Y cuánto es? 3/5. La ordenada en el origen la representamos con la letra B. Y en este caso vale 4/5. Recuerden, tengo la abscisa, tengo la ordenada, entonces ocupamos la fórmula que me dice que es XA más Y sobre B es igual a 1. Entonces, X sobre A más Y entre B, perdón, es igual a 1. Sustituimos nuestros datos. Dejo X y divido entre A, que cuánto vale, 3/5, más Y entre B, que cuánto vale, 4/5, y lo igualamos a cuánto, a 1. Ahora, como ustedes pueden ver, en este caso el denominador, digamos, se hace una fracción. Entonces vamos en este caso a simplificar o a hacer la división. Entonces, si ustedes recuerdan, en este caso, si el coeficiente en este caso no está escrito de la x, es el 1. Si yo lo puedo dejar en fracción, me quedaría 1 sobre 1, lo mismo que la y, 1 sobre 1. Y entonces hacemos la división, en este caso de fracciones, que serían extremos por extremos y medios por medios. De los dos términos, extremos por extremos y medios por medios. Y entonces multiplico 5 por 1, 5x, entre 3 por 1, 3. Más, y multiplico también extremos por extremos, 1 por 5, 5y, entre 4 por 1, 4. Y eso es igual a 1. Entonces todavía me está quedando una fracción. Entonces recuerden, vamos en este caso a quitar las fracciones, hacer esta suma de fracciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a multiplicar denominadores. 3 por 4 son 12. Entonces toda la ecuación la voy a multiplicar por 12. Vamos a seguir de este lado. Entonces yo multiplico 12 por 5 son 60. Entre 3 a 20. Entonces me va a quedar 20x. Más, multiplico otra vez, 12 por 5 son 60. Entre 4 es igual a ¿qué? A 15. 15y. Y eso es igual a 12 por 1, 12. Recuerden que ya para terminar lo único que vamos a hacer es igualar la ecuación a ¿cuánto? A 0. Este 12 lo vamos a pasar del lado izquierdo con su signo inverso, que sería, si es positivo, va a pasar negativo. Y entonces me va a quedar 20x más 15y menos 12 igual a 0. Y aquí estamos obteniendo la ecuación de la recta, cuya abscisa en el origen es igual a 3/5 y su ordenada en el origen es igual a 4/5. Veamos un último ejemplo. Este problema nos dice: encuentra la ecuación de la recta que pasa por los puntos, el punto A 0,-5 y el punto B 2,0. A lo mejor ustedes, si lo están viendo y lo analizan, van a decir: conozco dos puntos, con esos dos puntos yo puedo encontrar la pendiente, y una vez que encuentre la pendiente, con cualquiera de los dos puntos, ya sea A o B, puedo encontrar la ecuación de la recta utilizando la fórmula de punto pendiente. También está bien, chicos, es una forma de resolverlo, ¿sale? Pero si ustedes observan y analizan bien los puntos que nos están dando, vean el primer punto, el punto A es 0,-5. En este caso se parece a como vimos que era el 0,b. ¿Qué significa? Que este menos 5 viene a ser la ordenada en el origen. Y si analizamos el otro punto, que es 2,0, se parece al punto que habíamos visto de A,0, donde ¿qué? Este 2 viene a ser la abscisa en el origen. Entonces, si es así, la abscisa en el origen para este problema, ¿cuánto vale? 2. Y la ordenada en el origen valdría, ¿o cuánto vale? Menos 5. Entonces yo puedo ocupar la forma simétrica o la fórmula simétrica para poder encontrar la ecuación de la recta. Y entonces de esta manera a lo mejor puedo resolver el problema más rápido y más sencillo que sacando primero la pendiente y después la ecuación. Entonces, si es así, la fórmula, recuerden que me dice que es x sobre a más y sobre b. Y eso es igual a ¿quién? A 1. Si es así, sustituimos nuestros datos. Sería x sobre 2 más
y entre menos 5 y eso es igual a 1. Ven aquí que yo tengo el signo de más y el signo de menos, en este caso que es el del 5. No puedo tener estos dos signos ahí. Lo que voy a hacer es la operación de signos, más entre menos es menos. Entonces me va a quedar x entre 2 menos y entre 5 igual a ¿cuánto? A 1. Recuerden que resolvemos esta fracción, ¿qué es lo que vamos a hacer? Multiplicamos denominadores, 2 por 5 son 10, entonces toda la ecuación la voy a multiplicar por 10. 10 por x, 10x entre 2 a 5x, menos 10 por 1 son 10, entre 5 a 2y. Esto es igual a 10 por 1, 10. ¿Qué es lo último que nos queda en este caso? Igualar la ecuación a ¿cuánto? A 0. Entonces me va a quedar 5x menos 2y. Este 10 que está sumando lo vamos a pasar restando al lado izquierdo e igualamos nuestra ecuación a 0. Y aquí queda nuestra ecuación ya resuelta, o nuestro problema ya resuelto, que la ecuación final nos queda de 5x menos 2y menos 10 es igual a 0. Bien, pues aquí damos por terminado el tema para encontrar la ecuación de la recta utilizando la forma simétrica, que recuerden la forma simétrica debo de conocer tanto la abscisa y la ordenada en el origen. Entonces espero que lo hayan entendido y comprendido y nos vemos para la próxima.